este segundo bloque trataremos de la vanagloria. La vanagloria con sus dos tentaciones, la soberbia y la envidia. En esta segunda tentación, la vanagloria, desplaza al terreno de la imagen, tírate abajo. Es la tentación de exhibirse, de mostrar, de buscar la gloria propia, de buscar propia identidad en la mirada de los demás y no en la relación con Dios. En este bloque abordaremos, como ya hemos comentado, la soberbia y la envidia, pecados que nacen de la comparación constante, del deseo de destacar o de no aceptar el propio lugar. Son pecados muy silenciosos, pero profundamente corrosivos, porque deforman la relación de Dios y con los demás. Frente a esta tentación, la Cuaresma propone la oración, no como exhibición religiosa ni como multiplicación de palabras, sino como regreso a la verdad, ponerse delante de Dios tal como uno es, sin máscaras ni justificaciones. ¿Qué es la soberbia? Es el amor desordenado, de la propia excelencia, por el cual la persona se coloca a sí misma en el centro y rechaza explícitamente o implícitamente la dependencia de Dios y de los demás. La soberbia es considerada la raíz y la reina de todos los vicios, porque introduce una lógica que atraviesa toda la vida espiritual. El famoso yo, como medida última de la verdad, del bien y del amor. No siempre se manifiesta como arrogancia evidente, a menudo adopta formas más sutiles de autosuficiencia, como la autosatisfacción o la necesidad de reconocimiento. En su forma más grave, la soberbia es un rechazo del orden querido por Dios. La criatura pretende ocupar el lugar del Creador. ¿Y cómo se manifiesta? La soberbia puede aparecer en muchos ámbitos de la vida cotidiana del cristiano, en la vida interior, rezar sin verdadera humildad, no pedir ayuda a Dios, vivir como si todo dependiera solo de uno mismo. En la familia, es la dificultad para pedir perdón, imponer siempre el propio criterio y no escuchar al otro. En el trabajo o en el estudio, despreciar correcciones, competir de forma destructiva, buscar destacar por encima de los demás. En la vida eclesial, querer dirigir sin servir, juzgar a otros como menos fieles, buscar reconocimiento por lo que se hace. En la caridad, ayudar desde una posición de superioridad, esperando gratitud o admiración. En lo digital y social, la búsqueda constante de aprobación, exhibición de virtudes, actitudes de desprecio o cancelación hacia quien piensa lo distinto. En todas estas formas aparece el mismo fondo, la dificultad para aceptar límites, depender y ponerse en segundo lugar. ¿Cómo combatirlo? La soberbia se combate ante todo en la oración verdadera, porque orar es colocarse en la verdad, reconocer que todo bien recibido viene de Dios y que sin Él nada podemos. La oración auténtica rompe la autosuficiencia y devuelve al cristiano a su lugar real, criatura amada, pero dependiente. Frente a la tentación de exhibirse o afirmarse, la oración vivida en lo escondido educa el corazón en la humildad. La soberbia no se vence con gestos externos de modestia, sino cuando el cristiano acepta que Dios sea Dios y deja de ocupar su lugar. Allí donde uno aprende a escuchar, a obedecer, a servir sin ser visto y a dar gloria a Dios, en lugar de buscarla por sí, la soberbia comienza a perder fuerza. Preguntas para examen de conciencia, como preparación para la confesión general. ¿Busco el reconocimiento y la aprobación de los demás más que la de la gloria de Dios? ¿Me cuesta aceptar correcciones o pedir perdón? ¿Tiendo a juzgar interiormente a los demás como inferiores o equivocados? ¿Vivo mi fe desde la humildad o desde la autosuficiencia? ¿Reconozco de verdad que todo el bien que tengo lo he recibido? Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. La soberbia es el amor desordenado de la propia
excelencia. No consiste solo en creerse mejor, sino en vivir como si Dios no fuera el origen y el fin de todo bien. ¿Desde dónde suelo juzgar mi vida? ¿Desde Dios o desde mí mismo? La soberbia no siempre se expresa con palabras, sino en una actitud interior. Actuar y planificar sin contar realmente con Dios, aunque se le nombre. Reza antes de decidir, incluso en las cosas pequeñas. Quien escucha la corrección camina hacia la vida. Proverbios 6:23. La soberbia se manifiesta cuando la corrección se vive como amenaza. El corazón soberbio se cierra al aprendizaje, porque se considera ya completo. ¿Cómo reacciono cuando alguien me corrige o me contradice? La soberbia se nutre de la comparación constante. El otro deja de ser hermano y se convierte en medida para afirmarme. Hoy, reconoce sinceramente un bien o don en las personas que te rodean. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. La humildad no es abajarse, sino vivir en la verdad. Reconocer lo recibido como don y ponerse ante Dios sin defensas. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. ¿Cómo se manifiesta la envidia? La envidia suele expresarse de forma silenciosa y cotidiana, especialmente con las relaciones cercanas. En la vida interior, resentimiento ante los dones espirituales de otros, comparación constante, dificultad para agradecer lo recibido. En la familia, rivalidades entre hermanos, celos por el reconocimiento o los logros de otros miembros. En el trabajo o en el estudio, la tristeza por el éxito ajeno, chismes, desvalorización de los méritos de otros. En la comunidad cristiana, incomunidad ante los carismas distintos, divisiones y críticas veladas. En la caridad, dificultad para colaborar, competencia encubierta por hacer más o ser visto. En lo digital, comparación constante, resentimiento al ver la vida ajena, ironía o desprecio en las redes sociales. En todas estas situaciones aparece el mismo movimiento interior. El bien del otro no se viene como un motivo de alegría, sino como pérdida personal. ¿Cómo combatirlo? La envidia se combate en la oración, porque solo ante Dios el corazón aprende a reconocer que los dones son gracia y no mérito propio. La oración libera de la comparación y devuelve la mirada a la verdad. Dios reparte sus dones como quiere y para bien de todos. Orar por quien despierta envidia es un acto profundamente sanador. Transforma la tristeza en intercesión y dispone el corazón para la caridad. La envidia se vence cuando el cristiano deja de medir su vida por comparación y aprende a vivirla como vocación recibida. Allí donde se acepta que Dios no ama a todos de la misma manera, pero ama plenamente a cada uno. La envidia pierde su fuerza y nace la alegría por el bien del hermano. Preguntas para examen de conciencia como preparación para la confesión general. ¿Me alegro sinceramente del bien y del éxito de los demás? ¿Siento resentimiento cuando otros reciben reconocimiento o bendiciones? ¿He hablado mal de alguien movido por celos o comparación? ¿Comparto constantemente mi vida con la de los otros? ¿Soy capaz de dar gracias a Dios por los dones que Él concede a mis hermanos? El amor no es envidioso. 1 Corintios 13:4. La envidia es tristeza ante el bien ajeno, vivido como pérdida personal. No nace del amor al bien, sino de un corazón que se mide continuamente con los demás. ¿Me alegré sinceramente del bien que reciben los demás? La envidia se nutre de la comparación, cuando el valor propio se construye en relación al otro. El bien ajeno deja de ser motivo de gratitud y se convierte en motivo de inquietud. Da gracias explícitamente a Dios por un don o logro de otra persona. La envidia raras veces se manifiesta abiertamente, suele esconderse en los pensamientos, ironías, juicios interiores o silencios que niegan
la comunión fraterna. ¿Qué pensamientos recurrentes tengo sobre el éxito o los dones de los demás? La envidia atraviesa la vida diaria, nuestra vida diaria, la familia, el trabajo, la comunidad cristiana. Actúa siempre de la misma forma. El bien del otro no se vive como un don de Dios, sino como un desequilibrio. Pide a Dios en la oración que te dé la luz para reconocer que los dones de los demás son dones que Dios les ha dado a ellos. ¿No me es posible hacer lo que quiera con lo mío? Mateo 20:15. La envidia revela dificultad para aceptar que Dios reparte sus dones como quiere. Donde falta gratitud, surge la queja y el resentimiento. ¿Acepto que Dios actúe en la vida de los demás de forma distinta a la mía? Alegraos con los que se alegran. Romanos 12:15. La caridad se reconoce en la capacidad de gozar con el bien del otro. Allí la envidia pierde fuerza y la oración vuelve a ser verdadera comunión. Que ame, Señor, en mis hermanos lo que tú amas en ellos. En este bloque se ha puesto de manifiesto cómo la relación con Dios se desordena cuando el corazón se centra en la propia imagen, la vanagloria o la comparación con los demás. La soberbia rompe la verdad ante Dios, la envidia, la comunión con los hermanos. En ambos casos la oración deja de ser encuentro y se convierte en el escenario del yo. Por eso la Iglesia propone la oración como remedio propio, no para afirmarse, sino para volver a situarse ante Dios y aceptar de Él el lugar recibido. Al cerrar estos días conviene tener presente cómo estas actitudes han afectado a la oración, al juicio interior y a la relación con los demás, de modo que puedan presentarse con claridad en la confesión general.